Hola a todos, mi nombre es Luis Romero, soy uno de vuestros profesores de la academia, así como R1 de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario Central de Asturias, y en esta clase vamos a repasar juntos los aspectos más importantes del manejo del hematoma epidural, el hematoma subdural y la hemorragia subaracnoidea. Este es el esquema de la clase que vamos a seguir en el día de hoy. Comenzaremos con una serie de generalidades sobre los traumatismos craneales para pasar después a las principales patologías que vamos a desarrollar, que son el hematoma epidural agudo, el hematoma subdural agudo y la hemorragia subaracnoidea. Y para finalizar os traigo en 3 diapositivas los aspectos más importantes de la clase que no podéis olvidar porque estoy seguro de que os los van a preguntar en vuestro próximo examen MIR. Comenzamos con el primer punto de la clase, las generalidades sobre los traumatismos craneales, y simplemente destacar que los politraumatismos constituyen la primera causa de muerte en menores de 40 años y que los traumatismos craneoencefálicos son la primera causa de pérdida brusca de conciencia. Además, estos traumatismos craneoencefálicos constituyen la causa más frecuente de anosmia en niños y adultos jóvenes. Los traumatismos craneales se clasifican en abiertos o cerrados en función de la integridad de la dura madre, de tal modo que si hay rotura de la dura madre hablamos de traumatismo craneal abierto, el cual presenta un elevado riesgo de infección intracraneal, y si no hay rotura de la dura madre hablaremos de traumatismo craneal cerrado sin riesgo de infección. Además, quiero que recordéis que la duración de la pérdida de conciencia y amnesia postraumática de nuestros pacientes constituyen los mejores marcadores de la gravedad del traumatismo. Entramos de lleno en la primera de las patologías importantes que vamos a repasar en la clase de hoy, que es el hematoma epidural agudo. Lo primero que quiero que recordéis es que el origen más frecuente es arterial, por rotura de la arteria meningia media, y la localización más frecuente es la porción escamosa del hueso temporal. La forma del coágulo, como veremos después en pruebas de imagen que os traigo, es en forma de lente. Y la clínica de estos pacientes cuando llegan al servicio de urgencias suele ser de un intervalo lúcido característico de horas, días, así como signos de hipertensión intracraneal que se manifiestan en forma de midriasis ipsilateral y deterioro del nivel de conciencia. Además, debido al origen arterial que comentábamos antes, el hematoma evoluciona con mayor rapidez. El diagnóstico de confirmación se realiza mediante un TAC, en el cual observaremos una lente hiperdensa epidural, y además hay que recordar que estos hematomas pueden atravesar la línea media, pero en ningún caso cruzan las suturas. El tratamiento será realizar una craneotomía de urgencia con el fin de evacuar el hematoma y ligar la arteria, y la mortalidad posoperatoria oscila entre el 16 y el 32% de los casos. Aquí os traigo una imagen de un hematoma epidural agudo parietal derecho y observamos la forma de lente hiperdensa y recordamos que puede atravesar la línea media, pero en ningún caso cruza las suturas. La segunda de las entidades que vamos a repasar hoy es el hematoma subdural agudo, que a diferencia del anterior, el origen es venoso, por rotura de las venas corticales. Su localización más frecuente es la región frontotemporal y la forma del coágulo es de semiluna, a diferencia de lo que decíamos en el hematoma epidural, que tenía forma de lente. La clínica de estos pacientes es de somnolencia o estado comatoso desde el momento de la lesión, por lo cual no tenemos ese intervalo lúcido del que hablábamos en el hematoma epidural, y hay que recordar que los hematomas subdurales se asocian con más frecuencia a lesión cerebral subyacente que los epidurales. El diagnóstico de confirmación se realiza también mediante un TAC, en el cual observaremos en este caso una semiluna hiperdensa subdural. Y, a diferencia del hematoma epidural, puede atravesar suturas, pero en ningún caso cruza la línea media. El tratamiento es una craneotomía de urgencia y la mortalidad es bastante superior al hematoma epidural, pudiendo alcanzar en algunas series el 50% de los casos. Aquí os traigo una imagen de un hematoma subdural agudo, frontoparieto-occipital derecho, que tiene esa forma característica de semiluna hiperdensa y que puede atravesar suturas, pero en ningún caso atraviesa la línea media. Y la última de las patologías que vamos a repasar en la clase de hoy es la hemorragia subaracnoidea, cuyo origen más frecuente son los traumatismos. Recordad que son los traumatismos. Otra cosa es que nos pregunten por la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática, en cuyo caso sí que son la rotura de aneurismas, pero la causa más frecuente son los traumatismos. La clínica es de cefalea en trueno, que es una cefalea muy intensa, de comienzo brusco, que alcanza la máxima intensidad en segundos y que en general acontece durante el esfuerzo. Además, estos pacientes suelen presentar de forma característica rigidez de nuca y vómitos. Y para el diagnóstico tenéis que recordar que la primera prueba a realizar siempre es un TAC sin contraste, que nos da el diagnóstico hasta en el 90% de los casos. Si el TAC no es definitivo y la clínica es sugerente, podemos realizar o debemos realizar una punción lumbar en la que esperamos observar un líquido xantocrómico. Y si tanto en el TAC sin contraste como en la punción lumbar detectamos hemorragia subaracnoidea espontánea, es decir, no traumática, debemos descartar la presencia de aneurismas y para ello realizaremos un angiotac, que tenéis que recordar, porque ha sido preguntado, que puede ser negativo en el 20 o 25% de los casos y en ese caso indica mejor pronóstico. Aquí os traigo una imagen de un angiotac del polígono de Willis que muestra un aneurisma de la arteria cerebral media izquierda, que recordábamos que era la causa más frecuente no traumática de hemorragia subaracnoidea. Y en esta otra imagen
de TAC de cráneo sin contraste intravenoso, observamos una gran hemorragia subaracnoidea difusa en las cisternas de la base y en la región silviana izquierda. En cuanto al tratamiento de la hemorragia subaracnoidea, siempre es hospitalario, con reposo en cama. Es recomendable mantener una tensión arterial máxima entre los 100 y 140 milímetros de mercurio, y es conveniente recordar el nimodipino, porque nos lo pueden preguntar en el examen, como fármaco que mejora el pronóstico, pero no porque tenga ningún efecto sobre el vasospasmo, sino porque tiene efectos neuroprotectores. Y ojo, porque es un antagonista del calcio y los pacientes que lo toman pueden tener riesgo de hipotensión. Además, hay que realizar tratamiento quirúrgico endovascular del aneurisma, que podrá ser urgente en caso de pacientes que se encuentren alerta y sin focalidad neurológica, o diferido en 1 o 2 semanas en caso de pacientes en coma o focalidad o vasospasmo asociado. Como complicaciones fundamentales, destacar el resangrado, que es la más frecuente entre las 24 y 72 horas y constituye la principal causa de muerte, y el vasospasmo, que acontece entre 4 o 5 días después del episodio agudo. Otras complicaciones menos frecuentes son episodios de hidrocefalia y SIADH. Y en cuanto a la evolución y pronóstico, la mortalidad es elevada, que alcanza en algunas series hasta el 50%, fallecen en la primera hemorragia el 10%, dato que ha sido preguntado en el MIR, y fallecen por segundas hemorragias o vasospasmos hasta el 40% de los pacientes. Por tanto, a modo de repaso final, como cosas que no se os pueden olvidar de la clase de hoy porque os la van a preguntar en el examen MIR, las diferencias entre el hematoma epidural y el hematoma subdural, con ese origen arterial en el hematoma epidural y venoso en el subdural. En cuanto a la clínica, el intervalo lúcido del hematoma epidural frente a la somnolencia o estado comatoso desde el momento de la lesión, y los signos de hipertensión intracraneal que característicamente están presentes en el paciente con hematoma epidural, en forma de midriasis ipsilateral y deterioro del nivel de conciencia. El diagnóstico en ambos se realiza con el TAC. En el epidural se observará una lente hiperdensa epidural y puede atravesar la línea media pero no cruza suturas, mientras que en el hematoma subdural el TAC muestra una semiluna hiperdensa subdural y puede atravesar suturas pero no cruza la línea media. Y la mortalidad posoperatoria es superior en el hematoma subdural. Aquí repasamos esas imágenes otra vez: el hematoma epidural, que puede atravesar la línea media pero no las suturas, y el hematoma subdural con forma de semiluna, que puede atravesar suturas pero no la línea media. Y por último, respecto a las hemorragias subaracnoideas, simplemente quiero que recordéis los traumatismos como principal causa o como primera causa etiológica de hemorragia subaracnoidea. En aquellos casos de hemorragia subaracnoidea no traumática, lo más frecuente es porque sea por rotura de aneurisma sacular intracraneal. El nimodipino como fármaco que mejora el pronóstico en la hemorragia subaracnoidea, pero no porque actúe sobre el vasospasmo, sino por su efecto neuroprotector. Y las principales complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, que son el resangrado, que ocurre en las primeras 24 o 72 horas y constituye la principal causa de muerte, y el vasospasmo, que acontece más tarde en los primeros 4 o 5 días tras el episodio agudo. Y esto es todo por hoy. Espero que la clase os haya sido de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención, mucho ánimo con el estudio, mucha suerte y hasta la próxima.